¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas tardes. Ya con el otro capítulo de Marcos, en el capítulo 5. El día de ayer estuvimos escuchando ya al hermano Luis Ortega en el capítulo 4 y hoy vamos a entrar al capítulo 5. Y es un tema bastante interesante, bastante importante, porque vemos a Jesús en acción, como comentamos al inicio del libro. Y hoy va a ser un día de esos tan pesados para Jesús. El capítulo está cargado de tanta información y empezando, viniendo de Capernaum, llegan a la región de los Gadarenos. La ciudad de los Gadarenos, o la región de los Gadarenos, era compuesto por la ciudad de Gadara y está al este del Jordán. Está sobre el otro lado del Jordán, por eso es que ellos tienen que cruzar el mar de Galilea, viniendo de Capernaum hasta llegar a Gadara. Vemos que esta ciudad de Gadara está dentro de la región de las 10 ciudades llamada Decápolis. Y esta palabra es una palabra griega que quiere decir deca, 10, y polis quiere decir ciudad. Esa era la región en donde se encontraba la ciudad de Gadara. Así que vayamos rápidamente ahí al capítulo 5, versículo 1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Es lo que te explicaba. Ya venían de Capernaum. El Señor acaba de calmar la tempestad allá. Cuando ellos piensan que están por morir en medio de la tempestad, vemos a Jesús en acción, a llamar al mar, decirle cállate, detente, y enseguida dice la Biblia que hubo una gran bonanza, llena de paz, como donde quiera que Jesús está. Así que pasando el mar de Galilea, llegan a Gadara y llegan a la región de los Gadarenos. El versículo 2 dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ahora yo quiero que miremos con detalle el versículo 2, dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Vemos que Jesús no es el que fue a buscar a esta persona con un espíritu inmundo, sino que venía, el hombre del espíritu inmundo venía al encuentro de Jesús y venía de los sepulcros. Vemos ya, Lucas nos va a dar un poco más de detalle. No quiero mencionar tanto el libro de Lucas, porque vamos también a leerlo, pero este hombre llega al encuentro de Jesús, un espíritu inmundo. Enseguida el versículo 3 nos dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Así que vemos a un hombre totalmente que no está viviendo en la civilización como normal, como una persona común lo estuviera haciendo dentro de su pueblo, con su familia, con sus amigos. Él está totalmente aislado de su familiar, de su contorno, de las personas que lo rodean. Él está viviendo ahora en los sepulcros y es lo que hace un espíritu inmundo. Tenemos el retrato o el perfil de lo que hoy llamaríamos un endemoniado. Esto llena el perfil adecuado para esta persona. Ya vimos a Jesús actuando en otras personas con este mismo problema, pero aquí se nos dice que nadie podía atarle. En otras palabras, esta persona estaba incontrolable, su fuerza era brutal, no podían ni atarle ni aún con cadenas. El versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Así que han intentado ya con este hombre quererlo atar, quererlo encadenar, han quererlo sujetar. A lo mejor para muchas personas este era un caso perdido, prefirieron abandonarlo allá en los sepulcros. Nadie tuvo compasión, nadie tuvo misericordia de este hombre, y él, dominado por este espíritu inmundo, va a vivir allá entre los sepulcros. Y es lo que hace el pecado, separarnos de lo que la vida normal nos ofrece y nos lleva a la inmundicia, nos lleva ya a vivir entre muertos. Estamos muertos, por eso la Biblia más adelante nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Gracias a Jesús, a su Espíritu Santo, al Padre que nos ha amado y nos ha rescatado, es que hoy estamos gozando de una libertad que solamente Cristo nos puede dar. Vayamos al versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. No solamente este hombre hace daño a la sociedad, a sus familiares, a sus amigos, a su entorno, sino que a partir de que fue
posesionado por este espíritu inmundo, dice ahí, de día y de noche, dando voces en los montes y en los sepulcros, también él mismo se causaba daño. Y vemos eso, es un típico retrato de las personas que a veces decimos que son controlados por Satanás, que son controlados por el pecado. A veces pensamos que un endemoniado tiene que tener estas características que tiene este hombre, pero tampoco es así. Vemos que cuando le damos lugar a Satanás, también de una forma pasiva, él también puede hacernos daño. Él viene a querer destruir a la imagen de Dios, y lo vemos aquí en el versículo 5, diciendo que él mismo no solamente hería a las personas que lo rodeaban, sino que él mismo se está hiriendo ahora con piedras, se está autodestruyendo, por así decirlo, y es el mismo pecado a veces de nosotros que también nos lleva a esta autodestrucción. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí podríamos rescatar algo bueno de este hombre, pero vamos a ver por quién está siendo controlado. Dice enseguida el 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este tipo de arrodillamientos, este tipo de adoración, es una adoración que no es aceptable a Dios, porque enseguida vamos a ver que no es el hombre que se está arrodillando, sino que es el espíritu inmundo que tiene este hombre que lo está llevando a hacer estas cosas. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Tenemos que resaltar algo importante aquí. Ellos, o el demonio, o los que estaban controlando a esta persona, el espíritu inmundo, sabían quién era Jesús. Quisiera hacer un poquito de contexto cultural en esos tiempos. Desde que si una situación como esta se presentaba, y si alguien reconocía el nombre de otra persona con detalles como lo está haciendo este demonio ante Jesucristo, se creía que él tenía el control de estas cosas. Esa era una superstición que había en los pensamientos, que aún muchas veces sigue en la mente de muchos de nosotros. El Señor enseguida no va a seguir el juego de este demonio. Te decía en el versículo 6 que aunque este hombre vino, corrió, se arrodilló ante él, el Señor no aceptó ese tipo de adoración, porque él sabe que estos demonios quieren perjudicar su ministerio, a lo que el Señor ha sido enviado. Quieren ellos tener el control sobre Jesús, y esto no lo van a lograr. Además de eso, te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos están reconociendo que hay un poder superior en Jesús, que ellos no son capaces de enfrentar a esta autoridad de Jesús. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Vemos a Jesús aquí ordenándole a este espíritu inmundo salir de aquel hombre. Y te decía, es lo que Satanás hace en la vida de las personas. Él no quiere irse. Él ha encontrado muchas veces un hogar dentro del individuo, dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de la sociedad, y él lo menos que quiere irse es irse de ese lugar. Pero cuando Jesús llega, ellos tienen que salir de ahí, porque la presencia de Dios, de Jesús, es más poderosa que cualquier presencia demoníaca. Vayamos al versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Quiero hacer un comentario aquí también acerca de esto. El Señor preguntó, ¿cómo te llamas? Y es a lo que muchas veces algunos exorcistas, algunos evangelistas, algunos pastores van y se atreven a preguntarle al demonio o a una persona que está en esta condición, ¿cómo te llamas? Vemos aquí diciéndole, y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. La palabra legión no es un nombre. La palabra legión era de que en el contexto histórico, los romanos, cuando mandaban a un campamento de soldados romanos, le llamaban legión, y estaba conformado por 6,000 personas, por 6,000 soldados. Así que él está diciendo aquí a Jesús, ¿sabes qué? Somos una legión, somos muchos. Ellos quieren intimidar a Jesús, ellos quieren tener el control sobre esto. A Jesús no le importó el nombre de aquel. Si así hubiera sido, el Señor hubiera reclamado no solamente el nombre, sino los rangos, sus claves, sus posiciones. El Señor únicamente quería observar cuál era el trasfondo o el tamaño del problema
de este hombre que estaba pasando esta situación. Recordemos que este hombre ha sido ya despreciado. Cuando las personas te miran sin esperanza, sin consuelo, es lo primero que hacen, o lo primero que hacemos, aislar a aquel que no tiene esperanza. Y vemos a Jesús ahora aceptar a este hombre, y él va a hacer algo muy importante por este hombre. Lo va a liberar de este tipo de cadenas, de este tipo de cárcel, que de una manera este hombre que nos menciona aquí, el Gadareno, ha estado esclavizado por los demonios. Y alguna pregunta que yo te tengo aquí: ¿es posible que esto pueda suceder hoy en día? Déjame en la caja de comentarios lo que tú opinas. ¿Es posible que esto ocurra hoy en día, en el tiempo que hemos leído de Mateo, y vamos a seguir leyendo de Marcos y Lucas y Juan? Vamos a dar cuenta que no es el único caso sobre una persona endemoniada, van a haber otros. Pero hoy en día, ¿será esto posible? A veces nosotros abrimos puertas espirituales donde no deberíamos de estar, donde no deberíamos de abrir, y muchas veces Satanás hace estas cosas posibles. Un dato importante también que te quiero decir es de que cuando nosotros le damos cabida al Espíritu Santo, no puede haber una invasión de demonios como este hombre la tenía. Recordemos que este hombre no era cristiano, sino que después de haber sido liberado, él va a hacer algo que tú y yo deberíamos de hacer: querer seguir a Jesús. Seguimos en el versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aquellos demonios, aquel demonio, aquel espíritu inmundo que tenía este hombre, sabían y se estaban ya presentando cara a cara con el único Dios todopoderoso, que ese mismo Dios en ese mismo instante podía enviarlos al abismo eternamente. Ellos le rogaban que no lo hiciera así, que lo dejara en aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Vemos ya aquí a los cuidadores de estos cerdos. En adelante vamos a mirar la reacción que ellos tuvieron, pero Marcos nos da esta observación que también lo hace Mateo y lo hace Lucas, pero dice que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Enseguida vamos a mirar, por lo menos eran 2000 cerdos que estas personas estaban apacentando. En el versículo 12, y le rogaron todos los demonios, aquí ahora lo habla en plural para que miremos la cantidad de demonios que este hombre posee, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ojo que ellos no están dándole una orden a Jesús. Ellos están pidiéndole a Jesús que no los eche al abismo, y de perdida o que el Señor tenga compasión de ellos, y que ellos puedan estar dentro de esos animales. Vemos de que si no solamente quieren hacer daño en el hombre, en cualquier persona que hace estas cosas, sino que también aún en los animales, estos demonios querían perjudicar a estos demonios, como más adelante lo vamos a estar mirando. Dice el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y ahí está la clave. Ellos no le dieron orden a Jesús. Jesús tuvo en ellos, les concedió este permiso para que ellos pudieran meterse en los cerdos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y es lo que te decía, de que no solamente Satanás quiere arruinar la imagen de Dios, sino todo lo que esté a su paso, todo lo que esté en su entorno, es lo que él quiere hacer. Entonces miramos ya en el versículo 13 que estos 2000 o más de 2000 cerdos tuvieron un final terrible, ¿verdad? Porque los demonios es lo que hacen destrucción y pagan con muerte a las personas que les siguen. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que le había sucedido. Pregunta: ¿huyeron porque vieron todo aquel escándalo? ¿O huyeron porque vieron a Jesús? ¿Huyeron porque los cerdos se despeñaron en el mar? ¿O huyeron porque el hombre, aquel que era atado con cadenas, ahora lo ven normal? Son preguntas ahí que tengo ahí para que consideremos, y si usted puede opinar, lo haga. Dice el versículo 15, vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Así que ahí analicemos ese versículo 15, bastante interesante. Ya vieron de que salieron huyendo, vemos de que se arriman a Jesús. Ahora aquel que era atormentado por el demonio lo ven en su sano juicio, con cabalmente bien, actuando como una persona normal, y ahora tienen miedo. No les daba miedo cuando estaban endemoniados, ya se habían acostumbrado a vivir así, y ahora que lo ven como una persona normal, regenerada, ahora es cuando tienen miedo. Y creo que es lo que muchas veces sucede en nosotros, que mucha gente le tiene miedo al poder transformador de Jesús, al poder del Espíritu Santo, la regeneración que puede hacer en una persona que está dominada por el pecado y dominada por Satanás. Vemos el versículo 16, y le contaron los que lo habían visto como le habían acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Estos salieron corriendo, comenzaron ahí a evangelizar. El versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Te imaginas? Mucha gente rechaza a Jesús, no es la primera vez que lo hacen. Estas gentes miraron todo aquel cambio que este endemoniado había tenido a su encuentro con Jesús, y ahora ellos mismos le piden a Jesús que se vaya. Y es muchas veces lo que a nosotros nos ha pasado. Aquel que ha conocido a Jesús como su Salvador, aquel que ha cambiado de nuevo, aquel que ha sido regenerado, muchas veces lo corren porque ahora se volvió loco, dicen, pero no saben que Jesús ha transformado una vida que iba directamente a muerte eterna. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y esta es una petición hermosa, y enseguida vamos a hacer alguna pregunta. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Ahora, pregunta aquí, ¿el endemoniado quiere estar con Jesús por agradecimiento? El ex endemoniado quiere estar con Jesús porque tiene miedo que estos demonios vuelvan a poseerlo. El endemoniado está pidiéndole a Jesús quedarse con él porque quiere adorarlo. El endemoniado que sigue a Jesús y le ruega que quiere quedarse con él, quiere aprender más de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de esta persona? Versículo 19, miremos cuál es la reacción de Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí viene la tarea para un nuevo regenerado. La tarea para este nuevo regenerado es, vete a tu casa, ve con tu esposa, ve con tus hijos, ve a los tuyos, a tus padres, a tus hermanos. Era el primer círculo donde él tenía que testificar estas grandes cosas que el Señor había hecho. Es muy seguro y muy probable que este hombre hizo su tarea que el Señor le dijo en agradecimiento, y a partir de ahí es como que si el Señor le dijera, nunca más este tipo de situación, estos mismos espíritus van a posesionarte. Miremos al Señor decirle, y cuéntales cuán grandes cosas. No solamente fue una cosa, no solamente fue que salieron los espíritus inmundos de él, sino que a partir de ahí se regeneró una vida, se salvó una vida, esta vida creyó en Jesús. Cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. El Señor sigue teniendo misericordia para aquel que le busca, para aquel que quiere andar con él, para aquel que le sigue a él, para aquel que quiere estar con él. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si pensamos que solamente era en la ciudad de Gadara, estamos equivocados. Te decía al inicio que la palabra Decápolis significa 10 ciudades. En su mayoría eran personas griegas, personas gentiles, y él tenía que testificar de cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Así que yo imagino que dejó a Gadara y se fue a Damasco, que también formaba parte de ahí, y se fue a otras ciudades cercas, vecinas, circunvecinas. Su ministerio de él estaba por comenzar en su región, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros en nuestra región, con nuestro entorno, decirle cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros y cuán grandes cosas seguirá haciendo en cada vida que se rinde al Señor.
Enseguida, hasta aquí dejamos el capítulo 5, del 1 al 20, pero enseguida vamos a mirar a Jesús en acción. Te decía, de una acción pasa a la otra. Y es increíble cómo el Señor sigue haciendo milagros y no descansa. Jesús dice que su Padre y Él hasta hoy trabajan, y estamos conscientes y estamos seguros de que Jesús sigue haciendo obras en nuestras vidas, en otras vidas, en vidas que vendrán al Señor en arrepentimiento, en fe, y el Señor seguirá trabajando y moldeando este tipo de personas. Vayamos al versículo 21 y a partir de aquí vamos a ver otra historia, ¿verdad? Dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vemos a Jesús de una barca de Capernaum, cruzaron el mar, llegaron a Gadara. Ahora vemos de Gadara regresar posiblemente a Galilea, y dice que él se quedó en el mar. El versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Esto es interesante. El Señor ya había estado en algunas sinagogas enseñando, predicando, haciendo grandes señales, haciendo grandes milagros, y yo pienso y me imagino que este hombre llamado Jairo ha sido testigo del poder de Jesús, y no era cualquier persona común, ordinaria dentro del pueblo judío, sino que dice que es un principal de la sinagoga. Un principal puede ser un líder de la sinagoga, puede ser algún encargado de la sinagoga, puede ser alguna persona que sobresale de otros en la sinagoga. Es más, pudiera ser hasta el que enseña. Sin embargo, vemos la reacción de Jairo, y lo primero que hizo es ver a Jesús y se postró a sus pies. Ahora vemos el 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tiene fe en Jesús, a diferencia del centurión que llega a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo, y el Señor le dice, bueno, ve y checa a tu siervo, ya tu siervo está sano. Aquel creyó y le dice, cuán grande es tu fe. El Señor diciéndole esto a un centurión romano. Parece que Jairo no es de este tipo de fe. Es un tipo de fe, es como decirle a Jesús, si tú estás ahí, Jesús, si tú vas conmigo, mi hija va a ser salva y va a vivir. Pero vemos al Señor no rehusarse ir con Jairo. Pero sigamos leyendo a ver qué dice. ¿Cómo llegaríamos nosotros en una situación como Jairo? Aquí dice que llegó a sus pies, se postró, le rogó y enseguida confesó lo que está sucediendo. Y el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. No es nuevo que la multitud siga a Jesús, está maravillada, quieren milagros, quieren escuchar al maestro, quieren ver en acción al maestro, pero ahí es algo interesante porque dice que le apretaba a la gran multitud. Cuando una persona cobra una magnitud de fama como la de Jesús, que por cierto no creo que haya otra persona que haya tenido este auge en ese momento, pues el riesgo de morir aplastado es bastante grande. Vemos esta gran multitud, dice que le apretaba. Entonces vemos el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Ahora vemos a una mujer, el problema de ella es tener flujo de sangre. Una persona con flujo de sangre era inmunda ceremonialmente y socialmente, era rechazada, y todo aquel que se acercaba era tocado o era tocada, también se declaraba inmunda. En otras palabras, no tenía la oportunidad de estar delante de nadie, tenía que estar a las afueras. Otro detalle que miramos ahí es de que hacía 12 años ella estaba padeciendo este tipo de problemas en su cuerpo. Hermanos, ¿cuántas veces nos vemos a personas que han estado por tiempo en situaciones físicamente mal, y a veces por alguna razón a veces el Señor no hace el milagro en estas personas? No siempre suceden como uno quisiera que sucediera. Cuando nosotros oramos por algún milagro, a veces sucede lo opuesto a lo que nosotros queremos.
recordemos que descansamos en la voluntad de Dios. Ahora vemos al Señor aquí en acción con esta mujer, y no solamente dice que sufría hace 12 años, era una espera demasiada larga. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. No solamente había sufrido monetariamente, había gastado lo que tenía, sino que los médicos habían tratado con ella ya este problema y nadie podía resolverle el problema, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Tú te imaginas la situación desesperante de esta mujer que ya está enferma, no tiene esperanza, ha ido con los médicos, no le solucionan el problema y para colmo le iba peor en cada situación. Ahora su única esperanza, su única salida ha sido Jesucristo. Ha escuchado la mujer de Jesucristo, se acerca, aunque aquella multitud pudo haberla reconocido y rechazado en ese momento, porque pues no se podía acercar a este tipo de personas, no se podía acercar a la gente sana. Entonces vemos una gran necesidad en esta persona. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pregunta, ¿el manto del Señor era un manto especial? ¿El manto de Jesús era el que tenía el poder para sanar a esta mujer? ¿Cómo pudieras describir lo que esta mujer está haciendo en este versículo? Miremos el versículo 28, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Interesante aquí, porque la palabra que usa la mujer es seré salva y no seré sana. Ella estaba buscando sanación y el Señor le otorga la salvación. Interesante cómo ella deposita su fe en la persona. Ella sabía que si tocaba a Jesús, su cuerpo, en aquel momento Jesús podía sanarla. Pero también al instante Jesús quedaría impuro, cosa que no va a suceder porque Jesús es Dios, Jesús es santo, Jesús es el médico por excelencia, no solamente física, sino espiritualmente, porque enseguida la mujer no solamente va a experimentar una sanidad física, sino que también interna, y eso solamente la puede dar Jesús cuando nosotros vemos a Jesús con fe para salvación. Miremos el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermano, yo me quedé impactado cuando leí esta historia de esta mujer, porque enseguida de tocar el borde del manto de Jesús, su sangre se secó, dejó de ser esta hemorragia de sangre, se le contuvo, se le controló, y al instante y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué maravilla, interesante, porque fue instantáneo. Y Jesús también, al instante que esta mujer sanó, también él sintió que de él había salido algo. Y el Señor no se va a quedar con esto. El Señor va a presentar a la mujer públicamente y no lo va a hacer para humillarla. Va a ser para testimonio, no solamente del poder de Jesús, sino también testimonio para esta misma mujer. Miremos que ella, o aquí el escritor le dice que aquella enfermedad era como un azote para esta mujer. Era como un tormento, como un castigo. Muchas veces esto no es nuevo en nuestra cultura, en nuestra época. Ya personas en el tiempo de Jesús pensaban que si te iba mal era porque estabas viviendo en pecado, porque si estabas mal. Y tristemente esta idea se ha llevado, se ha continuado por muchos años. Y no es así. En la soberanía de Dios hay pobres, hay ricos, hay enfermos, hay sanos, hay personas que días están bien, días están mal. El Señor tiene un propósito en cada persona, en cada vida, y Él no solamente ha dado el remedio ni la salida, sino que Él está ahí para auxiliarnos en nuestro pronto auxilio, en nuestras necesidades. Miremos enseguida qué es lo que Jesús hace. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que le había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?
Enseguida, versículos anteriores, vemos que la mujer solamente tocó el borde del vestido de Jesús. Esto es bastante impactante como vemos los detalles que cada evangelista, como Mateo, como Marcos, como Lucas, dan en las acciones de Jesús. El versículo 30 dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, es como que si el poder del Señor Jesús está en todo su cuerpo y él siente cuando una persona lo toca con fe. Y es lógica la respuesta de los discípulos, porque el Señor pregunta a la multitud: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y no es que Jesús no supiera quién había tocado el vestido de Jesús. Él sabía perfectamente quién lo había tocado. Lo que el Señor está dando a conocer aquí, el testimonio de su poder, y que esta mujer sea reconocida para que los demás ya no la rechacen. Enseguida sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Esta es una pregunta lógica de parte de ellos. Señor, ves que nos están apachurrando, que nos vamos hasta morir aquí aplastados, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Vemos ahora a Jesús que responde, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor sabía quién había sido, el Señor sabía quién le había tocado, la necesidad y la urgencia de esta persona. Y yo quiero que tengamos en mente a Jairo. Jairo viene detrás de Jesús, siguiéndole a Jesús, y te imaginas la desesperación de Jairo. ¿Cuál ha sido? Señor, tú te entretienes con la multitud, y tú te entretienes aquí, mi hija está muriendo, no perdamos tiempo, Jesús, vayamos, yo me imagino a Jairo desesperado. Eso está ocurriendo mientras van a la casa de Jairo. El versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella también sabía, si fue capaz de sanarme, es capaz de saber quién le tocó. Entonces ella no se ocultó más. El Señor no quería avergonzar a esta mujer, sino que llegó y le tocó y le dijo toda la verdad. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer: postrarnos a Jesús, confesando nuestros pecados, diciéndole al Señor que nos perdone, que nos redima, que tenga misericordia de nosotros, y al igual que esta mujer, no solamente nos purifique, porque de una manera u otra el pecado nos vuelve impuros, sino que vayamos a él con arrepentimiento. Dijo el Señor, el versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Interesante el Señor aquí. El Señor ahora le dice: hija, es como decirle: ahora formas parte de mi familia, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y le decía cómo era interesante las palabras que usa aquí, porque el Señor en primer lugar no le dijo: tu fe te ha hecho sana. El Señor le ha dicho: por cuanto has creído en mí, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de todo tu azote. Esa palabra queda es un presente imperfecto, donde queda es para siempre. Esa palabra queda está resonando para siempre. Mientras tú vivas, tú serás libre de este tipo de enfermedad. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esto, hermano, es algo, a la vez es algo impactante y a la vez pareciera algo chusco, porque aquel hombre fue quien fue a buscar a Jesús. El Señor lo atiende y le dice: pues vamos para tu casa, pero en el trayecto se encuentra con esta mujer, se queda a platicar. No nos dice Marcos qué tiempo se llevaron, pero me imagino que fue una buena charla. Y además imagínate a la multitud rodeando a Jesús, estar ahí mirando lo que está pasando, consternados con lo que ha pasado con esta mujer. Y ahora llegan a decirle a Jairo, al principal de la sinagoga: tu hija ha muerto, pues ya para qué llevas al maestro, ya déjalo en paz. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente.
Hermanos, esto es bastante interesante. Es como que si Jesús le hubiera dicho a Jairo: tú acabas de ver lo que ha pasado con esta mujer. Tú acabas de ver que aquella mujer creyó en su corazón que si tan solo me tocara iba a sanar de su flujo de sangre. No tengas temor, y es lo que muchas veces nosotros tenemos: temor en acercarnos a Dios, temor en reconocer que Él es el único que puede liberarnos, temor en que solamente Él puede hacer las cosas, temor en que Él, Jesús, puede hacernos salvos para siempre. Y el Señor le dice: cree solamente, aunque tus temores estén ahí, solamente cree. Eso es lo que le pidió Jesús a Jairo. Vamos al versículo 37, dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vemos a estos tres que formaban el núcleo íntimo de Jesús. Habían 12, pero de esos 12 habían 3, y de esos 3 estaba solamente Jesús, el maestro. Algunos dicen que Jesús estaba entrenando a estas 3 personas, y algunos dicen que no los dejó por ahí sueltos porque eran los que más eran más imperativos en hacer. Se les ocurrían muchas cosas, ¿verdad? Pero pues miramos a Jesús llevarse a estas 3 personas, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. En estos tiempos también se acostumbraba a que cuando alguien moría, por lo menos se tenía que contratar a los músicos y a los lloradores. Habían lloradores profesionales que cobraban por llegar a al funeral de alguna persona, y esto lo hacían para que el dolor, las personas que estuvieran ahí, las familiares, sintieran más intenso aquel dolor, ¿verdad? Pero muchas personas en el tiempo de Jesús ganaban por hacer este tipo de trabajos, llorar. Así que vemos ahora en el 39, dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús ahora les está diciendo: ¿cuál es el alboroto? ¿Por qué tanto lloran? ¿Por qué están llorando? Y el Señor declara algo muy importante: la niña no está muerta, sino duerme. Vamos a mirar que enseguida qué es lo que hacen de Jesús. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermanos, esto es increíble porque te decía que el Señor llega a la casa de Jairo, hace la pregunta que por qué están alborotados, por qué están llorando, y él dice algo: la niña está muerta, y aquellos se burlan. ¿Quiénes se reían? Pues me imagino que el que está con el dolor sincero, con los familiares, pues no se ríen de Jesús. Yo imagino que se están riendo los que son contratados para llorar. Entonces, si Jairo era un principal, era una persona importante, entonces habían más de uno llorando ahí, ganando por llorar. Sin embargo, vemos que se burlaban de Jesús. Entonces, lo que hizo Jesús es sacar a todos, tomó al padre, a la madre y los que estaban con él. Recordemos que era Juan, Pedro y Jacobo, y van donde estaba la niña. Miremos enseguida qué es lo que hace Jesús. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Esta palabra Talita cumi es una palabra aramea que Marcos usa aquí, y ahí nos dice el significado: niña, a ti te digo, levántate. Vemos el poder de Dios en acción. Es el mismo poder que dice la Biblia, que habla las cosas, y aquellas cosas que no existen vienen a la luz, porque el que las habló tiene el poder para crear todo lo que él dice. Es el poder creador de la palabra de Dios. Es como decirle a Jairo, a su mujer, a los discípulos: si ustedes creen que Dios da vida, que el Padre da vida, pues yo tengo ese mismo poder. Por lo consiguiente, yo soy Dios. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
vemos a esta niña levantarse, escuchar la voz de Dios y responder al llamado del Señor. Luego la niña se levantó y andaba. ¿Te imaginas el impacto que eso tuvo en Jairo, en la mujer, en la esposa de Jairo, en los que estaban ahí, los que se habían burlado de Jesús? Ahora quiero contrastar estos 12 años. La niña tenía 12 años y era una esperanza de luz, de sol, de rayo para Jairo. Era una niña que acababa de nacer, tenía una vida por delante, mas sin embargo es alcanzada por la muerte. Y Jesús aquí la alcanza, la vuelve a levantar de los muertos y le da otra vez vida. Lo quiero contrastar con los 12 años de flujo de sangre de aquella mujer. Aquella mujer también fue sana por Jesús. 12 años de desesperación, que no encontraban médico, contrarrestados con 12 años de una luz que comenzaba a brillar. Pero fíjate lo que sucedió cuando Jesús hace el milagro, al igual que los que cuidaban el hato de cerdos, y se espantaron grandemente. Dice el versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Y esto es muy interesante porque Jesús aquí ahora ha resucitado a la niña con ese poder que solamente Él tiene. Su palabra es poder, y si su palabra dice levántate, es que la niña se iba a levantar, y dijo que se le diese de comer. Es algo increíble porque aquella niña, después de haber estado durmiendo o muerta, ahora lo que, para mayor prueba de que es ella, de que está viva, ahora como cualquier persona viva, tiene hambre. Hasta aquí ha quedado el capítulo 5 de Marcos, hermanos. Dios te bendiga grandemente. Gracias por seguirme escuchando. Si hay algún comentario, hermanos, déjamelo saber ahí en la caja de descripción. He compartido estos videos por WhatsApp. Espero que sigas compartiéndolo con otros, que sea de bendición a otros, y sigamos aprendiendo los unos de los otros. Bendiciones.